Trajo a una joven de 20 años a vivir con nosotros. Acepté en silencio. Una semana después, ella descubrió que los bienes que le había prometido ya estaban todos a mi nombre. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me ves para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. La puerta principal se abrió y allí estaba Alba, con sus 20 años, su cabello castaño brillante cayendo sobre los hombros y sus ojos llenos de juventud y ambición. Mi esposo Enrique, de 67 años, con más canas que cabello oscuro en su cabeza, se encontraba junto a ella con la mano posada, de manera posesiva, en la cintura pequeña de Alba. «Señor», dijo aclarando su garganta, «ella es Alba. Se quedará con nosotros por un tiempo». Me quedé paralizada en la sala, la bayeta todavía en la mano después de limpiar las estanterías que Enrique insistió que debía limpiar antes de que llegara esta invitada especial. Ahora comprendía por qué. «Encantada», logré decir, con una voz que sonaba distante incluso para mí misma. Alba me sonrió sin que sus ojos reflejaran sinceridad. «Enrique me ha contado mucho sobre ti, aunque lo dudaba mucho. Más tarde esa noche, mientras preparaba la cena, el guiso que Enrique prefería y que había pedido especialmente, los escuché en el estudio. Sus voces se colaban por la rejilla de la calefacción que conectaba con la cocina, una peculiaridad de nuestra vieja casa que Enrique había olvidado hace años. «Parece simpática», dijo Alba, aunque su tono sugería todo lo contrario. «Marta, sí, es inofensiva». «Ella suele mantenerse reservada», respondió Enrique con tranquilidad. «No te preocupes por ella. Se adaptará. Adaptarse. Como si yo fuera un mueble antiguo que había que mover para hacer espacio a algo nuevo y brillante». Puse la mesa para 3 personas, usando la vajilla fina que solo reservábamos para ocasiones especiales. Mis manos temblaban un poco al colocar los cubiertos. 42 años de matrimonio, y Enrique nunca había mencionado querer a otra persona en nuestra vida. Habíamos construido todo juntos desde cero, la pequeña asesoría contable que creció hasta convertirse en una firma exitosa, la casita acogedora de 2 dormitorios, que terminó siendo esta enorme casa de 4 habitaciones en el mejor barrio de la ciudad. «¿La cena está lista?», llamé con voz temblorosa y tímida, odiando lo débil que sonaba. Salieron del estudio riéndose de algo privado entre ellos. Enrique le apartó la silla a Alba, que era mi lugar desde hacía décadas, y la ayudó a sentarse. Yo tomé asiento frente a ellos, sintiéndome como una invitada en mi propio hogar. «Esto se ve delicioso, señora Castillo», dijo Alba con una voz empalagosa y falsa. «Por favor, llámame Marta», respondí de forma automática, como si las buenas maneras de toda una vida surgieran a pesar de todo. «Marta prepara el mejor estofado del condado». Enrique presumió mostrando una de mis pocas cualidades, valiosas restantes. La velada siguió con una confusa mezcla de conversación educada y creciente temor. Alba estudiaba negocios y contó que había conocido a Enrique cuando él dio una conferencia en su universidad. Él había sido tan inspirador que ella se había acercado a él después para pedirle orientación. ¿Orientación? Así llamaban ahora a ese tipo de apoyo. Aquella noche, Enrique durmió en el cuarto de huéspedes, alegando que no quería despertarme con sus lecturas nocturnas. Yo me quedé despierta en nuestra cama matrimonial, sola, mirando el techo y preguntándome cómo habíamos llegado a este punto. Había señales que no vi. Estaba tan absorta en mantener nuestro hogar, respaldar su carrera y construir nuestra vida juntos, que no noté que se estaba alejando. A la mañana siguiente encontré a Enrique y Alba en la mesa del desayuno, con las cabezas muy juntas sobre el café. Se enderezaron al verme entrar. «Marta», dijo Enrique con un tono autoritario que no había escuchado desde los primeros días de nuestro matrimonio. «Alba se quedará aquí por tiempo indefinido. Me gustaría que arreglaras el dormitorio azul para ella». ¿El dormitorio azul? Era la antigua habitación de nuestra hija antes de que se mudara a otra parte del país.
la habitación que había conservado con todos sus recuerdos de infancia. Pero eso es lo que sé. Me interrumpió. Ya es hora de vaciarla de todos modos. Sara no la ha usado desde hace años. Asentí en silencio y me di la vuelta para que no vieran las lágrimas que estaban a punto de caer. Y Marta, añadió Enrique, tendremos que reorganizar algunas cosas en la casa. Alba tiene ideas maravillosas para modernizar este lugar. Mientras subía las escaleras para comenzar a desarmar la habitación de mi hija, escuché la voz de Alba, baja y cercana. ¿Cuándo podríamos comenzar a revisar esas carteras de inversión que mencionaste? Tengo tantas ideas para planear tu jubilación. Pronto, respondió Enrique. Solo necesito resolver algunos detalles primero. Aquella noche, mientras llevaba una cesta de ropa junto a la oficina en casa de Enrique, lo oí hablar por teléfono. Sí, todo marcha según lo previsto, decía. Marta no sospecha nada. Cuando traspase todo, estaremos preparados. Casi dejo caer la cesta. Tras pasar todo, ¿qué estaba tramando? Esa noche esperé a que Enrique durmiera en la habitación de huéspedes y me colé en su oficina. Necesitaba entender qué sucedía. Lo que encontré en su correo me heló la sangre. Mensajes entre él y Alba desde hacía meses, planes para su futuro juntos y, lo peor, sus promesas sobre la seguridad financiera, el dinero y las propiedades que construimos durante más de 40 años de matrimonio. Lo que ellos no sabían era que hace 5 años, durante una auditoría fiscal, Enrique había pasado todo a mi nombre como medida de protección. Un detalle que parecía haber olvidado en su fascinación por la juventud. Cerré su portátil y regresé a nuestro dormitorio. Por primera vez desde la llegada de Alba, sentí algo más que sorpresa y desconsuelo. Sentí poder. Me tomó 3 días vaciar la habitación de Sara. Cada recuerdo de la infancia que guardaba era como enterrar un fragmento de mi alma. Alba observaba desde la puerta en el último momento. Un día, con los brazos cruzados, observaba con cuidado mientras colocaba los últimos libros de Sara en cajas de almacenaje. Ella me dijo mientras examinaba sus uñas perfectamente arregladas: «No necesitas guardar todo eso, ¿sabes? Enrique dice que eres demasiado sentimental con las cosas y que eso te detiene». No respondí y continué envolviendo meticulosamente los trofeos de debate de la secundaria de Sara en papel de periódico. «He estado pensando en un verde menta para las paredes», continuó Alba entrando en la habitación sin ser invitada. «Mucho más fresco que este azul infantil. Y ese viejo armario tiene que desaparecer». Era el armario que Enrique había restaurado cuando Sara cumplió 13 años, el que tenía marcadas sus medidas de crecimiento en el interior del cajón. «Enrique me ha dado un presupuesto para redecorar», añadió con voz dulce y triunfante. «Quiere que me sienta en casa aquí». Esto era mi hogar. Había limpiado hasta el último rincón, pintado cada pared y cuidado cada flor del jardín exterior. Sin embargo, ahora me trataban como una señora de la casa incómoda. Esa noche, Enrique anunció que tendríamos invitados a cenar. Sus clientes más recientes, una pareja adinerada interesada en asesoramiento para inversiones. «Marta, necesitaré que prepares algo impresionante», dijo, sin levantar la vista de su teléfono. «Alba ayudará a planear el menú». «En realidad», intervino Alba, estaba pensando que podríamos contratar un servicio de catering. Cocina tradicional, sí, pero estos clientes son más del tipo gourmet». Enrique asintió como si todo tuviera perfecto sentido. «Buena idea. Pide lo que creas mejor. Pídelo». Mi estofado ya no era suficiente. Tampoco lo eran las cenas que organizaba desde hacía décadas. Eventos que habían ayudado a Enrique a conseguir innumerables relaciones comerciales. La cena se convirtió en un espectáculo que observaba desde un lado, mientras Alba asumía el papel de anfitriona en mi comedor, sirviendo la comida que yo había pagado, usando mi porcelana. Se reía en los momentos adecuados, rozaba íntimamente el brazo de Enrique y hablaba con autoridad sobre estrategias de inversión que claramente había ensayado. «El señor ha sido un apoyo maravilloso», le dijo a los invitados mientras yo servía el café. «Es fundamental para Enrique tener esa estabilidad en casa
mientras se concentra en expandir el negocio. Expansión del negocio. A sus 67 años, Enrique siempre hablaba de reducir el ritmo, no de crecer. ¿Qué juego estaban jugando? Después de que se fueron los invitados, comencé a recoger la mesa mientras Enrique y Alba seguían con el vino. Eso salió perfecto, dijo Alba, chocando su copa con la de él. Ahora sí, transferirán su cartera a nosotros. ¿Nosotros? Como si ya fuera su socia comercial. No podría haberlo logrado sin ti, respondió Enrique, con la voz cálida y admirativa, el tono que una vez usó conmigo hace tantos años. Estaba pensando, continuó Alba, bajando un poco la voz, deberíamos empezar a ver esas propiedades vacacionales que mencionamos. El mercado en Florida está ideal ahora. Florida. Enrique siempre había insistido en que nunca se jubilaría en Florida. Muy húmedo. Se quejaba cada vez que yo lo sugería. Pronto, me prometió Alba. Solo necesitaba vender algunos bienes primero. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en esos bienes que él planeaba vender, nuestros bienes construidos con 42 años de sacrificio compartido y trabajo duro. A la mañana siguiente, mientras Enrique se duchaba, entré a nuestra caja fuerte. Dentro encontré una carpeta con todos nuestros documentos importantes, escrituras de propiedades, cuentas de inversión y pólizas de seguro. Los extendí sobre nuestra cama confirmando lo que ya sabía. Todo, la casa, el negocio, las carteras de inversión e incluso la cabaña, junto al lago, estaban legalmente a mi nombre. Hace 5 años, cuando Enrique enfrentaba una posible demanda de un cliente descontento, nuestro abogado sugirió transferir todo a mi nombre como medida de protección. Enrique aceptó sin dudar, firmando los papeles mientras bromeaba diciendo, de todos modos, es todo tuyo si me muero primero. Ahora dudaba si recordaba esa conversación. Con cuidado devolví los documentos a la caja fuerte, guardando conmigo mi nueva seguridad. Por primera vez desde la llegada de Alba, sentí que el nudo en mi estómago se aflojaba un poco. Podrían planear y tramar todo lo que quisieran, pero los cimientos de sus sueños estaban legalmente en mis manos. La semana siguiente trajo más cambios. Alba comenzó a redecorar la sala sin consultarme, reemplazando fotos familiares por cuadros de arte moderno. Apartó mi sillón de lectura, el que estaba junto a la ventana, donde había pasado incontables noches, para hacer espacio. Para una bicicleta estática tan costosa que ella tenía. Entregada. Necesitamos modernizar este lugar, me dijo cuando la encontré, reorganizando mis gabinetes de cocina. Enrique dice que todo aquí está congelado en el pasado justo, como ella se detuvo, pero su intención era clara, igual que para mí. No, dije nada, simplemente asintió y continué, preparando la cena. Que piensen que estaba débil, confundida, derrotada, que crean que no me quedaba lucha alguna por dar. Cada noche soportaba sus conversaciones privadas, sus insinuaciones, nada sutiles sobre mi obsolescencia en mi propia casa. Enrique comenzó a criticar cosas que jamás mencionó antes. Mi ropa, mi peinado, la manera en que doblaba sus camisas. ¿Podrías aprender un par de cosas? De Alba, dijo una noche mientras ella entraba con actitud luciendo un conjunto que costaba más que nuestra mensualidad, hipotecaria. Ella compréndela. Importancia de la imagen, en el mundo de negocios. Yo había ayudado a construir ese negocio, llevaba ropa sensata y zapatos prácticos mientras trabajaba a su lado en esos primeros tiempos, contestando llamadas y llevando las cuentas cuando no. Podíamos pagar empleados, pero esos recuerdos parecían haberse esfumado para Enrique, reemplazados por el encanto de la juventud y ambición de Alba. Una tarde los escuché. De nuevo en el estudio, sus voces, ligeramente elevadas. No entiendo el retraso, decía Alba con un tono que no había escuchado antes. Prometiste que empezaríamos a mover las cosas ya. Estos procesos toman tiempo, Enrique. Respondió con un tono defensivo.
Las cuentas son complejas y existen implicaciones fiscales. ¿Implicaciones fiscales? La voz de Alba se volvió más aguda. ¿O acaso estás ganando tiempo? ¿Es Marta un problema? No, Enrique le aseguró rápidamente. Marta no cuestiona nada. Nunca lo ha hecho. Confía en mí, por completo. Presioné la mano contra mi boca para contener una risa amarga. Tenía razón en algo. Nunca lo había cuestionado. Había confiado plenamente en él. Pero esa confianza murió en el instante en que trajo a Alba a nuestra casa. Aquella noche, Enrique anunció sus planes para modernizar nuestro hogar. Muebles nuevos, electrodomésticos modernos, incluso derribar paredes para crear un espacio abierto. Alba tiene ideas magníficas para convertir este viejo lugar en algo del siglo XXI, dijo, sonriendo hacia ella. Empezaremos por el dormitorio principal. Nuestro dormitorio, la habitación donde dormíamos juntos desde hacía 42 años, donde hicimos el amor, discutimos, nos reconciliamos, compartimos sueños y afrontamos pérdidas. Lo que creas mejor, respondí en voz baja, notando cómo la expresión de Enrique cambió brevemente, una mezcla de alivio y confusión ante mi aceptación continua. Mientras recogía los platos esa noche, escuché la voz de Alba desde la sala. ¿Cuándo podemos revisar esas cuentas de inversión? Tengo algunas ideas para reorganizarlas. Pronto, pensé mientras secaba las copas de vino. Más pronto de lo que cualquiera esperabas. 3 semanas después de la llegada de Alba, había perfeccionado el arte de... Desapercibida, me deslizaba por mi propia casa como un espectro, hablando solo cuando me dirigían la palabra, aceptando todo sin protestar y guardando mis verdaderos pensamientos detrás de una máscara de resignación. Sin embargo, observaba, escuchaba y elaboraba planes con cautela. Comencé a dar paseos por la tarde, algo que jamás había hecho antes. Enrique y Alba no cuestionaron este cambio. Parecían aliviados de tenerme fuera del hogar. Lo que ignoraban era que esos paseos me llevaban directamente a la oficina de Eleyanar Castillo. Ella había sido mi amiga desde la universidad, antes incluso de conocer a Enrique. Además, era una de las mejores abogadas de divorcio en la región. Esto es un claro caso de abuso a personas mayores, Marta, afirmó Eleyanar durante nuestra tercera reunión, su voz firme pero contenida en ira, mientras revisaba las notas que yo había estado tomando. Manipulación emocional, aislamiento, explotación financiera. Pero él no ha tomado nada todavía, aclaré con preocupación. No puede hacerlo. Todo está a mi nombre. Los ojos de Eleyanar se entrecerraron con seriedad. Él ha olvidado eso. Pero, ¿qué pasará cuando lo recuerde o intente obligarte a firmar documentos? Nunca había contemplado esa posibilidad. La sola idea de que Enrique me presionara para firmar papeles me heló la sangre. Documenta todo, me aconsejó Eleyanar mientras deslizaba un pequeño cuaderno sobre su escritorio. Anota horarios, fechas, conversaciones, fotografía cualquier cambio que hagan en la casa, envías a mí todos los correos electrónicos o mensajes de texto, y añadió con voz más suave. Y Marta, ten cuidado. En casa mantenía mi fachada con cuidado, disimulando cualquier señal de descontento. El desempeño para aceptar lo inesperado. Yo preparaba comidas que nadie valoraba, limpiaba rincones que Alba renovaba, sin previo aviso, y fingía no notar cuando los objetos familiares desaparecían, reemplazados por una decoración moderna que Alba afirmaba era lo que ahora se llevaba. Tenemos que hablar sobre la cabaña del lago, anunció Enrique una noche a finales de septiembre. Cenábamos, o más bien ellos cenaban, mientras yo apenas probaba un poco en el extremo lejos de la mesa. Pregunté con voz neutra, ¿qué pasa con la cabaña? Alba piensa que deberíamos venderla, dijo sin mirar a los ojos. Quieren usar ese dinero para algunas inversiones que ha estado investigando. La cabaña había sido nuestro refugio durante 30 años. La habíamos construido con nuestras manos, pasando los fines de semana martillando y barnizando los pisos. Nuestra hija Marta aprendió a nadar en ese lago. Yo esparcí las cenizas de mis padres a lo largo de la orilla. ¿Sí crees que es lo mejor?, respondí mientras cortaba el pollo en porciones perfectamente iguales. Enrique se volvió hacia Alba con triunfo y dijo: ¿Ves?
Te dije que lo entendería. Alba me lanzó una mirada de sospecha mezclada con satisfacción. Los valores de propiedad en esa zona han triplicado. Está vacía la mayor parte del año. Tiene sentido financiero. Sentí que esa frase disminuía la cabaña a simples números y metros cuadrados. Más tarde esa noche, estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, viendo cómo una tormenta súbita de otoño sacudía el arce en nuestro jardín, el mismo árbol que Enrique y yo plantamos el día que nos mudamos. Rayos iluminaban el cielo. El patio se iluminaba con breves destellos intensos y me encontré recordando una tormenta distinta hace varias décadas, cuando nos abrigábamos juntos bajo mantas durante un corte de electricidad planeando nuestro futuro a la luz de las velas. ¿Dónde había desaparecido ese hombre? Cuando se transformó de mi compañero a ese extraño que apenas me consideraba más que una molestia. A la mañana siguiente los encontré reunidos ante el café y las listas de propiedades inmobiliarias. La cabaña debería alcanzar al menos $400.000, decía Alba mientras repasaba números en una hoja de cálculo. Eso nos dará suficiente para comenzar a reorganizar la cartera y dar una entrada para ese condominio en Nápoles. ¿Nápoles? No pude evitar interrumpir. Florida. Ambos alzaron la vista, sorprendidos, como si hubieran olvidado que yo todavía estaba ahí. Solo estoy explorando opciones, dijo Enrique con naturalidad. Para el futuro. Nuestro futuro, añadió Alba con énfasis sutil pero claro. Asentí y me dirigí hacia la cocina con las manos temblorosas mientras llenaba mi taza de café. Desde la ventana que da al comedor pude oír cómo continuaban su conversación con voces bajas. Ella está empezando a sospechar, murmuró Alba. Debemos apresurarnos. Te dije que estas cosas requieren tiempo, replicó Enrique con un tono frustrado. La cabaña es complicada porque está solo a mi nombre. Un regalo de Enrique en nuestro 30º aniversario para protegerla de cualquier responsabilidad empresarial. Aquella tarde llamé a Sara para nuestra charla semanal. Todavía no le había contado sobre Alba. Una parte de mí no podía soportar destruir la imagen que ella tenía de su padre, ni reconocer lo rápido que mi vida se había desmoronado. «Mamá, suenas diferente», dijo Sara con voz preocupada, a pesar de la distancia de miles de kilómetros que nos separaba. ¿Está todo bien? Solo estoy cansada, mentí. Tu padre ha estado ocupado con el trabajo. ¿A su edad? Pensaba que se estaba tomando las cosas con más calma. Cambié de tema, preguntando por sus hijos, mis nietos, quienes vivían demasiado lejos para visitarlos con frecuencia. Mientras conversábamos, sentí como una determinación crecía dentro de mí. Ya no se trataba solo de mí, sino de Sara, de sus hijos, del legado que Enrique y yo habíamos construido juntos, un legado que ahora él parecía dispuesto a desechar por una mujer mucho más joven que nuestra hija. Al colgar, volví a la caja fuerte y saqué mi carpeta de documentos otra vez. Esta vez hice copias de todo, guardando los originales en una caja de seguridad que abrí en un banco diferente al que usaba Enrique. Añadí nuestro certificado de matrimonio, los certificados de nacimiento, las declaraciones de impuestos, todo lo que probaba nuestra larga historia juntos y nuestras contribuciones compartidas a lo que ahora era legalmente mío. Al cerrar la caja fuerte, escuché la voz de Alba desde abajo preguntando: ¿cuándo podré reunirme con tu asesor financiero? Me prometiste que podría asistir a la próxima reunión. Pronto, respondió Enrique, repitiendo esa palabra que había estado usando durante semanas. Solo necesito prepararlo primero. Walter es un poco tradicional. Walter Smith había estado manejando nuestras inversiones durante 15 años. Él había asistido a nuestras fiestas de aniversario, enviado tarjetas navideñas y observado cómo crecíamos como familia. Un verdadero clásico, sin duda. Esa noche me quedé despierta escuchando los crujidos desconocidos del cuarto de invitados, donde ahora dormía. Enrique había reclamado la habitación principal argumentando que necesitaba la oficina contigua para trabajar hasta tarde. Más bien, buscaba privacidad para sus conversaciones nocturnas con Alba, cuyo dormitorio estaba convenientemente al lado.
Pensaba en la vida que habíamos construido, en los recuerdos impregnados en cada rincón de esta casa y en la frialdad con la que Enrique los borraba, borrándome a mí también. Por un momento, el dolor casi me consume otra vez, pero bajo esa pena empezó a crecer algo más, una firme y fría resolución. Dejen que hagan sus planes, pensé. Dejen que crean que soy una anciana débil y derrotada, incapaz de defenderme. Su arrogancia será su ruina. En la oscuridad permití que una pequeña sonrisa se dibujara en mi rostro. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. La tensión en la casa se volvió más densa con la llegada de octubre. Alba dejó de fingir amabilidad cuando Enrique no estaba cerca. Su verdadera personalidad salió a la luz en comentarios mordaces, en la forma en que accidentalmente tiraba mis cosas y en sus exigencias disfrazadas de peticiones. «Señora, sea tan amable y lave mis suéteres de cachemira», decía, dejando un montón de ropa cara a mis pies. Necesitan un cuidado especial. Yo hacía la colada con esmero, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de cuidado y les preparaba sus comidas. Ellas limpiaban sus desastres y yo mantenía mi fachada de silenciosa aceptación. Mientras tanto, seguía con mis paseos vespertinos a la oficina de Lellanar, anotando cada ofensa, cada conversación relacionada con sus planes futuros para mi propiedad. «¿Estás preparando un caso infalible?», me aseguró Lellanar al revisar mis apuntes recientes, «pero debemos tener paciencia, que sean ellos quienes den el primer paso». La paciencia nunca fue lo mío, pero estaba aprendiendo. Esperé 42 años para que mi esposo mostrara su verdadera esencia. Podía esperar un poco más para que enfrentara las consecuencias. El detonante llegó un martes lluvioso. Estaba arriba, guardando la ropa, cuando escuché la voz de Alba desde el estudio de Enrique, llena de frustración. «No entiendo por qué estamos esperando. Me prometiste que ya comenzaríamos a mover los activos». «Es complicado», respondió Enrique con voz tensa. «Hay consideraciones legales». «¿Consideraciones legales? ¿O tienes dudas?» «Porque yo detuve todo por esto», replicó Alba. «Rechacé otras oportunidades para estar contigo». «¿Otras oportunidades? Otros hombres mayores con dinero», dijo con ironía Enrique. «Lo sé, cariño, lo sé», intentó tranquilizarla. «Mira, tenemos esa reunión con Walter el viernes. Allí empezaremos el proceso». «¿Todo el proceso, incluyendo la casa?» «Sí, todo. Te lo aseguro. Cuando expliquemos la situación, él nos ayudará a reestructurar todo a nuestros nombres». «¿Nuestros nombres?» «No el suyo y el mío, sino el suyo y el de Alba». Apreté el marco de la puerta, examinándome a mí misma. Así era su estrategia, enfrentarse a Walter juntos para presionarlo a que les ayudara a transferir mis bienes. Pocos sabían que Walter había sido una de mis primeras llamadas. Al descubrir la traición de Enrique, ya estaba preparado. A la mañana siguiente, Enrique anunció que llevaría a Alba de compras para encontrar algo adecuado para la reunión con Walter. Los asesores financieros valoran la profesionalidad, le dijo durante el desayuno, como si yo no estuviera sentada justo allí, como si no hubiera asistido a cientos de reuniones financieras durante nuestro matrimonio. Estaba pensando en ese traje de San Juan que vimos en línea, respondió Alba mientras navegaba en su teléfono. ¿El azul marino con los botones dorados? Perfecto, coincidió Enrique con una expresión de cariño en sus ojos, la misma que antes tenía solo para mí. Después de que se fueron, llamé a Walter directamente. «Vendrán el viernes», le informé. «Enrique cree que vas a ayudarlo, a transferir todo a él y a Alba». Se escuchó un suspiro de Walter por el teléfono. «Los conozco a ambos desde hace 15 años, Marta. Nunca pensé que Enrique lo haría». Se quedó en silencio. La discreción profesional le impedía expresar lo que realmente pensaba. «Yo tampoco», respondí simplemente. «Pero aquí estamos. Seguiré el plan que acordamos», me aseguró Walter. «Solo prepárate para las consecuencias». Colgué. Una calma extraña me invadió después de casi un mes, fingiendo ser la esposa dócil
y tragándome mi orgullo silenciosamente. Mi momento se acercaba, el final finalmente se vislumbraba. Cuando Enrique y Alba regresaron, ella traía varias bolsas de compras de tiendas exclusivas. Reían, inmersos en su propio universo, hasta que me vieron sentado tranquilamente en la sala. «Señor», dijo Enrique con una sonrisa que se desvaneció un poco. «Pensé que estarías dando tu paseo». «Está lloviendo», respondí, señalando la ventana donde las gotas deslizaban el cristal. «Claro», dijo incómodo. «Bueno, hemos tenido una tarde productiva». «Lo puedo ver», dije mirando las bolsas. ¿Cuántos miles de dólares habría gastado en ella hoy? Dinero de nuestras cuentas conjuntas, dinero que habíamos ahorrado juntos después de décadas de planificación cuidadosa. Alba sonrió con cierta malicia y se recostó deliberadamente contra Enrique, una cercanía casual destinada a herirme. «Enrique tiene un gusto excelente», dijo, desafiando con la mirada a la mía. «Sí», contesté con calma. Siempre le gustaron las cosas nuevas y brillantes. Su sonrisa titubeó levemente. Por primera vez me aparté de mi guión de sumisión total. Aquella noche la casa vibraba de anticipación. Enrique estuvo inusualmente atento durante la cena, elogiando mi comida, preguntándome por mi día, gestos posiblemente para aliviar su conciencia antes de la traición del viernes. Alba observaba su actitud con impaciencia apenas disimulada. 2 veces la sorprendí mirando el reloj, como si contara las horas hasta que yo dejara de importar. «Estaba pensando», dijo Enrique mientras recogía los platos, «deberíamos haber invitado a Walter». Pronto después de la reunión, cenaríamos juntos el viernes para celebrar nuestra nueva dirección financiera. «Eso suena genial», dije con una sonrisa que me salió natural. «Podría preparar su platillo favorito, el Wellington de res». «Excelente». Enrique sonrió con satisfacción por mi apoyo constante. «Mira, Alba», le comenté, «Marta entenderá una vez que todo se explique adecuadamente». El día siguiente transcurrió entre una mezcla de nervios y energía. Enrique pasó horas al teléfono hablando en susurros que no pude comprender del todo. Alba se probó su nuevo traje 3 veces, admirándose frente al espejo y practicando lo que ella llamaba su sonrisa profesional. Yo seguía con mis rutinas, reuniendo silenciosamente las últimas pruebas que Elaner había pedido, hice copias de extractos de tarjetas de crédito que mostraban los gastos recientes de Enrique en Alba, documenté con fotos las modificaciones que habían realizado en la casa, mi casa. Grabé una conversación donde hablaban de excluirme de las decisiones económicas. Para la noche del jueves, casi no podían disimular su entusiasmo. La apariencia de normalidad había desaparecido, dejando al descubierto sus verdaderas intenciones. Alba levantó su copa de vino en un brindis privado con Enrique y dijo: «Mañana a esta hora estaremos en camino hacia el futuro». Enrique chocó su copa con la de ella y respondió: «Yo me escapé temprano a la cama, incapaz de soportar ver su celebración en la habitación de invitados, el cuarto que antes había sido mi taller de costura, antes de que Alba decidiera convertirlo en una suite para visitas». Me senté junto a la ventana y observé cómo las estrellas comenzaban a aparecer. 42 años de recuerdos atravesaron mi mente. Enrique y yo recién casados, en nuestro primer apartamento, pintando las paredes juntos, llevando a Sara a casa desde el hospital, barbacoas en verano y celebraciones en invierno. La tranquilidad reconfortante de envejecer juntos, o eso creía. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cuándo se transformó su amor en tanto desprecio para que pudiera reemplazarme con tanta facilidad, desecharme sin cuidado? Ya no importaba la respuesta. Lo que verdaderamente importa es lo que ocurría después. El viernes amaneció radiante y despejado. Enrique se levantó temprano tarareando bajo la ducha. Alba se tomó 1 hora para su maquillaje. Salió de su cuarto luciendo impecable y decidida con su nuevo traje costoso. «Debemos salir en 20 minutos», anunció Enrique mientras miraba su Rolex, un regalo de aniversario de hace años. Walter valora la puntualidad. «Por supuesto», concordó Alba, alisándose la falda. «Las primeras impresiones son todo».
Me ocupé en la cocina, evitando su mirada, que pensaran que estaba ajena, que creyeran que era un día más. Mientras se preparaban para salir, Enrique se detuvo en la puerta de la cocina. Por un instante, una sombra parecida a la culpa cruzó su rostro. «Hablaremos cuando regrese, Marta», dijo con un tono más suave que hacía semanas. «Sobre el futuro, sobre los arreglos como si yo fuera un mueble que se va a mover». Asentí sin atreverse a hablar. La puerta principal. La hija cerró detrás de ellos la puerta. Observé por la ventana mientras subían al Mercedes Avalon de Enrique en el asiento del pasajero donde yo había permanecido durante tantas décadas. Salieron del camino privado y se dirigieron hacia la oficina de Walter, enfrentándose a su momento decisivo. Tomé el teléfono y marqué a Eleanor. Dije en voz baja: «Ya van en camino. Ha llegado la hora». Pasé las siguientes 2 horas en un estado de animación suspendida, moviéndome por la casa como un espectro en mi propia existencia. Enderecé los cuadros que Alba había inclinado intencionadamente. Regué las plantas que la casa tenía abandonadas. Recuperé pequeños territorios en este campo de batalla que alguna vez fue mi hogar. El reloj de péndulo en el pasillo, un obsequio de boda de mis padres, marcó las 11 campanadas. En ese momento, ellos estarían sentados en la oficina de Walter. En ese momento sabrían la verdad. Imaginaba la escena, la expresión cuidadosamente neutral de Walter mientras Enrique detallaba sus planes de reestructuración. La sonrisa confiada de Alba se desvanecía lentamente al revisar Walter los documentos. Llegaba el instante de la comprensión cuando Enrique descubrió que su castillo estaba construido sobre arena, que legalmente no tenía autoridad para transferir nada. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Eleanor apareció en la pantalla. «Acaban de salir de la oficina de Walter», dijo sin preámbulos. Enrique parecía como haber visto un fantasma. Marta casi corría para seguir su paso. «Van hacia tu casa». Mi corazón golpeaba con fuerza contra mis costillas. «¿Qué pasó?», me llamó Walter. Inmediatamente después, Enrique exigió que las cuentas de inversión se transfirieran a nombre conjunto con Alba. Cuando Walter explicó que no era posible porque todo estaba registrado únicamente a tu nombre, Enrique insistió en que debía haber algún error. La voz de Eleanor tuvo un matiz de satisfacción sombría. Por supuesto que no había ningún error. Walter le mostró los documentos, la firma de Enrique misma en los papeles de transferencia de hace 5 años. Me dejé caer en una silla. Las piernas flaqueaban, de repente. Y Alba, según Walter, se puso pálida, como un fantasma, y empezó a exigir pruebas. Cuando Walter sacó los documentos, ella salió furiosa. Enrique la siguió intentando explicar. Agradecí a Eleanor y colgué justo cuando el ruido de neumáticos sobre la grava anunciaba su regreso. Me acerqué a la ventana del salón y observé cómo el Mercedes de Enrique frenaba con fuerza en la entrada. Alba salió primero, cerrando la puerta con tal violencia que el coche tembló. Su compostura perfecta se había fragmentado. Su rostro estaba retorcido por la ira mientras gritaba a Enrique a través del techo del coche. No pude escuchar sus palabras por las ventanas cerradas, pero su furia era inconfundible. Enrique tenía los hombros caídos y las manos levantadas en señal de conciliación mientras la seguía hacia la casa. Me acomodé en el sillón junto a la chimenea. Mi silla, la que Alba había intentado relegar al sótano, crucé las manos en el regazo y esperé. La puerta principal se abrió de golpe. Alba entró con paso furioso. Sus tacones caros golpeaban el suelo de madera que yo había... Durante décadas mantuvo una apariencia impecable. Se detuvo de repente al verme sentado allí. Sus ojos se estrecharon hasta volverse finos hilos. «Tú», siseó, su voz temblaba de ira. «Tú lo sabías desde el principio». Yo no dije nada. Solo mantuve mi mirada fija en ella. Enrique apareció detrás de Marta, su rostro pálido como la cera. «Marta, ¿puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?», pregunté, con una voz más calmada de lo que me sentía. «¿Cómo planeaste desechar 42 años de matrimonio? ¿Cómo trajiste a esta chica a nuestra casa y esperabas que yo la atendiera?
¿O cómo olvidaste que todo lo que construimos juntos está legalmente a mi nombre? Alba se volvió hacia Enrique. Me dijiste que todo era tuyo. Dijiste que solo necesitábamos transferirlo. Pensé que era así, protestó Enrique mientras pasaba la mano por su cabello, cada vez más escaso. La transferencia era solo un trámite para fines fiscales. Nunca pensé... Es cierto, interrumpí. Nunca pensaste, nunca creíste que descubriría tus planes. Nunca imaginaste que me defendería. Nunca pensaste en mí para nada. Enrique me miró como si me viera por primera vez. La esposa dócil y sumisa, a la que tenía por segura, había desaparecido, sustituida por alguien irreconocible para él. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?, preguntó con la voz rota. Desde el principio, respondí, desde la noche en que la trajiste a casa. Escuché tus promesas para ella. Vi tus correos electrónicos. Observé cómo planeabas descartarme, como si no valiera nada. La furia de Alba encontró un nuevo blanco. Se lanzó hacia Enrique, clavando un dedo perfectamente arreglado en su pecho. Has destruido todo. ¿Lo sabes? ¿Tienes alguna idea de lo que he renunciado por ti? Las oportunidades que he dejado pasar, y ahora descubro que ni siquiera controlas tu propio dinero. Alba, por favor. Enrique intentó acercarse a ella, pero ella apartó su mano con forcejo. No me toques. Eres patético, un anciano triste que ni siquiera pudo abandonar a su esposa de manera adecuada. Se volvió hacia mí, su rostro hermoso desfigurado por el odio. Y tú, bruja manipuladora, dejaste que planeáramos. Fingiste ser esa esposa indefensa y débil. No fingí nada, respondí en voz baja. Ambos vieron lo que quisieron ver. Vieron a una mujer que podían desplazar sin esfuerzo. Nunca intentaron mirar más profundo. Enrique se dejó caer en el sofá, con el rostro entre las manos. Marta, tenemos que hablar de esto. ¿Podemos encontrar una solución? ¿Cómo qué?, pregunté. ¿La enviarás lejos? ¿Volverás a fingir que me quieres? ¿O sigues planeando vender nuestra vida juntos para financiar tu crisis de la mediana edad? Alba soltó una risa amarga. No hay nada que vender, Enrique. Ella es la que posee todo. Agarró su bolso de la mesa donde lo había dejado caer. No me quedaré para este desastre. Llámame cuando hayas solucionado tu lío y tus finanzas. Alba, espera. Enrique se levantó de un salto, tratando de detenerla. ¿Esperar qué? ¿Más mentiras? ¿Más promesas que no cumplirás? Ella sacudió el brazo con fuerza para liberarse. Te di todo y tú solo me diste humillación. No es cierto, Enrique, protestó. Te amo, amor. Ella escupió la palabra con desprecio. El amor no paga mis cuentas. El amor no compra la vida que me prometiste. Ella caminó hacia la puerta, deteniéndose solo para asestar un último golpe. ¿Sabes cuál es la peor parte? Realmente empecé a preocuparme por ti. ¡Qué pérdida tan grande! La puerta se cerró de golpe tras ella, dejando un vacío de silencio. A través de la ventana la vi irse furiosa por el camino de entrada, con el teléfono ya pegado a la oreja, llamando para que la recogieran. Sin duda, Enrique estaba paralizado, mirando la puerta cerrada como si esperara que Alba regresara. Cuando finalmente se volvió hacia mí, su rostro parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Ella se calmará, dijo con la voz vacía, negando la realidad. Cuando entienda la situación, volverá. ¿La situación?, repetí. ¿Te refieres al hecho de que intentaste robarme? ¿Que trajiste a tu amante a nuestra casa y esperabas que yo la atendiera? ¿Esa situación? No fue así, insistió, pero sus ojos no podían sostener mi mirada. Entonces, ¿cómo fue? Enrique, explícame. Ayúdame a entender cómo, después de 42 años, me volví tan insignificante para ti que puedes tratarme de esta manera. No tuvo respuesta. Se dejó caer en el sofá, abatido como un hombre que observa su fantasía, cuidadosamente construida, desmoronarse a su alrededor. No quise herirte, dijo al fin, con voz pequeña. Una risa salió de mí, corta, amarga y totalmente carente de humor.
Y sin embargo, aquí estamos. Afuera, un claxon sonó. Alba apareció por un lado de la casa, donde aparentemente había estado esperando, aún con el teléfono en mano. Ella subió a un Uber que esperaba sin siquiera mirar atrás. Enrique la observaba alejarse, con una expresión de devastación grabada en su rostro. No sentí satisfacción ante su dolor, solo un cansancio profundo. Este hombre que había compartido mi cama, mi hogar y mi vida durante más de 4 décadas, ahora era un desconocido para mí. Me preguntó en un susurro, ¿qué pasa ahora? Me puse de pie, enderezando los hombros. Ahora, haces tus maletas. Alba enviará mañana los papeles del divorcio. Puedes quedarte en la residencia hasta que encuentres un lugar permanente. Enrique abrió los ojos con sorpresa auténtica. ¿Me estás echando? Tras todo lo que hemos vivido juntos, dije, sintiéndome mucho mayor que mis 65 años. Tú nos echaste hace semanas, solo que no te molestaste en decírmelo. Pasó un año, ese fue el tiempo necesario para deshacer 42 años de matrimonio. El divorcio se finalizó en un día fresco de otoño, muy parecido al día en que Enrique llevó a Alba a casa por primera vez. Firmé los documentos en la oficina de Alba, con la mano firme a pesar del peso del momento. Alba había negociado un acuerdo que ella misma consideró asombrosamente generoso. Me quedé con la casa, la cabaña y la mayoría de nuestras inversiones. Enrique recibió lo suficiente para comenzar de nuevo, más de lo que merecía, pero menos de lo que esperaba. Alba me preguntó, ¿seguro que quieres esto? Cuando le ordené las condiciones, respondí, no quiero todo, solo quiero paz. Y esa paz fue precisamente lo que encontré en los meses que siguieron, aunque llegó de formas inesperadas. El primer cambio que realicé fue en mi dormitorio. Doné la cama tamaño king, que Enrique y yo habíamos compartido durante décadas, y la sustituí por una cómoda cama tamaño queen, que era toda para mí. Pinté las paredes de un verde mar suave que seguramente a Enrique le habría desagradado, pero que me hacía sonreír cada mañana al abrir los ojos. El segundo cambio fue llamar a Sara y finalmente contarle todo. La conversación fue larga y dolorosa, llena de su incredulidad, enojo y lágrimas. ¿Cómo pudo hacerte esto?, me preguntó con la voz temblorosa. A nosotros, añadió. Las personas cambian, respondí sorprendida por la ausencia de amargura en mi tono. O tal vez no cambian. Quizá simplemente revelan quiénes son realmente. Sara viajó a casa la semana siguiente junto con su esposo y sus hijos. Juntas, purgamos la casa de Alba de las mejoras que ella había hecho y de muchos recuerdos que ya no me servían. Pintamos paredes, reorganizamos muebles y plantamos nuevas flores en el jardín. Las risas de mis nietos llenaron habitaciones que habían estado en silencio por demasiado tiempo. ¿Vas a vender la casa?, preguntó Sara mientras nos sentábamos en el columpio del porche viendo a los niños jugar en el patio. Reflexioné sobre la pregunta, mirando el hogar donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. No todavía, decidí. Ahora es mía. Realmente mía. Quiero vivir en ella, a mi manera, por un tiempo. El tercer cambio fue regresar a la escuela. Abandoné mis estudios cuando me casé con Enrique, dejando a un lado mis aspiraciones de ser profesora de arte para apoyar sus sueños. Ahora, con 66 años, me inscribí en clases de arte en la universidad comunitaria local. Mis manos, curtidas por décadas de trabajo doméstico, recordaron la alegría de tomar un pincel. Mi mente, que durante tanto tiempo estuvo dedicada a las necesidades y deseos de Enrique, redescubrió el placer de crear para mí misma, en soledad. 6 meses después del divorcio, realicé mi primera pequeña exposición en la galería del colegio. Paisajes del lago junto a nuestra cabaña, plasmados en óleo y suaves pasteles. Invité a amigos, vecinos e incluso a algunos antiguos clientes de Enrique que se habían acercado tras enterarse de nuestra separación. Para mi sorpresa, acudieron y admiraron mis obras. Algunos compraron piezas. No invité a Enrique, pero él apareció de todos modos. Lo vi al fondo de la galería, más viejo
y con canas que en mi recuerdo, observándome desde lejos mientras explicaba mi técnica a una pareja interesada. Nuestros ojos se cruzaron brevemente. Él asintió con respeto en la mirada y luego se retiró antes de que pudiera decidir si acercarme. Más tarde esa noche, Sara llamó para saber cómo había ido todo. ¿Cómo estuvo la exposición?, preguntó. Lamento no haber podido ir. Estuvo encantadora, respondí, acurrucada en mi nuevo rincón de lectura junto a la chimenea. Apareció Enrique. Hubo una pausa. ¿Cómo me sentí? Reflexioné y contesté por fin, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Conocía a los personajes, pero ya no sentía ninguna conexión con la historia. Eleanor se rió suavemente. Probablemente esa es la reacción más sana que he escuchado de una cliente jamás. Yo respondí en broma que tenía un buen abogado y una amiga aún mejor. La charla derivó hacia otros temas, como las solicitudes a la universidad de la hija de Eleanor, mi próximo viaje para visitar a Sara, el club de lectura al que ambas habíamos entrado, la vida cotidiana, que comenzaba a organizarse otra vez alrededor del vacío que antes ocupaba mi matrimonio. El cuarto cambio fue el más difícil: aprender a estar sola sin sentir soledad. Después de muchos años estructurando mis días, según el horario, gustos y necesidades de Enrique, tuve que hallar mi propio ritmo. Algunos días desayunaba al mediodía, otras noches me quedaba despierta hasta el amanecer, pintando, leyendo o simplemente disfrutando del silencio en mi casa. Descubrí que me gustaba la comida picante, algo que Enrique siempre rechazaba, y me apasionaron las películas extranjeras que él consideraba pretenciosas. Poco a poco recuperé a la mujer que había quedado enterrada bajo el papel de esposa de Enrique. Casi un año después de que Alba llegara, recibí una carta de Enrique. El sobre estuvo 3 días sobre mi mesa del pasillo, antes de que encontrara el valor para abrirlo. Me escribió Marta con su letra Pou habitual, más cuidadosa que en mi memoria. He empezado y dejado esta carta muchas veces. No existe manera suficiente de pedir perdón por lo que hice a ti y a nosotros. Podría echarle la culpa a la crisis de mediana edad, crisis o miedo a envejecer, o una docena de otras excusas, pero la verdad es más sencilla. Fui egoísta y cruel con alguien que solo merecía amabilidad de mi parte. La carta continuaba por 3 páginas: reflexiones sobre nuestro matrimonio, reconocimiento de su traición, noticias sobre su nueva vida más pequeña en un apartamento al otro lado de la ciudad. Estaba trabajando a medio tiempo en la empresa de contabilidad de un amigo, había comenzado terapia, se había reconectado con su hermano luego de años de distanciamiento. No espero perdón, concluía, ni siquiera espero una respuesta. Pero quería que supieras que ahora te veo, realmente te veo de una manera en la que fallé durante demasiados años. La fortaleza y dignidad con que enfrentaste mi traición me humillan cada día. Espero que estés encontrando felicidad bajo tus propios términos. Mereces nada menos. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. No respondí, pero tampoco la tiré. Algunas heridas sanan mejor cuando se las deja en paz. Esa primavera decidí organizar una fiesta en el jardín para mi círculo recién formado de amigas. Mujeres que conocí a través de clases de arte, clubes de lectura y trabajo voluntario en la biblioteca local. La mayoría tenía mi edad o más, muchas divorciadas o viudas, todas vibrantes y comprometidas con la vida de maneras que me inspiraban. Nos reunimos en el patio que había rediseñado, tomando vino y compartiendo historias, mientras el sol se iba acercando al horizonte. Al mirar a estas mujeres, mis amigas, mi familia elegida, sentí una profunda paz, por nuevas etapas, por la vida. Los comienzos, dijo Claire, una enfermera jubilada que se había convertido en una de mis confidentes más cercanas, alzando su copa en un brindis. Y por la sabiduría antigua, añadí, chocando mi vaso con el suyo. Más tarde, cuando la noche llegó a su fin y los invitados comenzaron a irse, Claire se quedó para ayudarme a recoger los platos. «¿Pareces feliz?», observó Marta mientras cargaba el lavavajillas con la eficiencia que me había enseñado. Tan distinta, no, a la forma en que Enrique siempre había insistido que se hiciera. «Lo estoy», respondí,
algo sorprendida por la simple verdad de mis palabras. ¿No tienes arrepentimientos?, preguntó levantando una ceja. Pensé en la pregunta, en el camino que me había llevado hasta aquí, en la humillación de esas semanas con Alba, en el dolor por la traición de Enrique, en el miedo y la incertidumbre de empezar de nuevo a los 65 años. No, contesté, solo siento gratitud. ¿Por qué? Sonreí recordando el momento en que Walter reveló a Enrique y Alba que todos los bienes estaban a mi nombre, ese giro inesperado del destino que me devolvió el poder, la voz, la vida. Por las segundas oportunidades dije, y por recordar que siempre fui más fuerte de lo que creía. Aquella noche permanecí en mi jardín mientras caía la oscuridad, escuchando los grillos y viendo las luciérnagas bailar entre las flores que planté con mis propias manos. Mi casa, mi hogar, brillaba cálida detrás de mí, lleno de recuerdos nuevos y posibilidades, y no de fantasmas. 42 años entregué a Enrique. Ahora, los que queden serán solo míos. Solo para disfrutar, para valorar, para vivir según mis propios términos. Y por primera vez en toda mi existencia, eso me pareció más que suficiente. Sentí que era todo lo que necesitaba. Ahora me intriga conocer a quienes escuchan mi historia. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi situación? ¿Alguna vez han vivido algo parecido? Dejen su opinión en los comentarios. Mientras tanto, en la pantalla final les mostraré 2 relatos más que son favoritos en este canal y que sin duda los sorprenderán. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento.